Entre 1855 y 1860, tres familias prominentes de plantaciones en el valle del río Pearl, en el norte de Luisiana, sufrieron una ruina total por circunstancias tan perturbadoras que los periódicos locales se negaron a publicar los detalles completos. 23 personas murieron en estas fincas, algunas por fiebres, otras por accidentes inexplicables y varias en condiciones que el forense del condado describió solo como cesación antinatural de las funciones vitales. El hilo común que unía estas tragedias permaneció oculto en libros contables, cartas y testimonios que los jueces ordenaron sellar por más de un siglo. En el centro de cada catástrofe se encontraba una mujer cuyo nombre aparecía en documentos de propiedad, inventarios domésticos y, eventualmente, en procesos criminales. Sin embargo, su verdadera historia fue deliberadamente oscurecida por familias desesperadas por proteger su reputación y un sistema legal reacio a enfrentar lo que su existencia revelaba sobre los cimientos de la sociedad sureña. Antes de continuar con la historia de Rachel, una mujer cuya inteligencia y determinación expondrían las contradicciones más oscuras del Alabama antebellum, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Liturgy of Fear y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos capítulos ocultos de la historia de Estados Unidos. Y por favor deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde se conecta nuestra audiencia con estas historias olvidadas. Ahora, descubramos qué pasó realmente en esas casas de plantación a lo largo del río, lo que comenzó como una transacción rutinaria de bienes en la primavera de 1855, pondría en marcha una secuencia de eventos que tres familias intentaron desesperadamente detener, incluso mientras se veían impotentes ante las fuerzas que ellas mismas habían creado. El condado de Saint Tammany, en el norte de Luisiana, había prosperado durante la década de 1850 gracias al cultivo del algodón, con el río Pearl proporcionando un transporte conveniente a los mercados de Nueva Orleans. Tres familias dominaban el paisaje social de las parroquias orientales del condado. La familia Harlan poseía Fairhaven, una plantación de 2.400 acres trabajada por 87 personas esclavizadas. Elias Harlan había llegado de Carolina del Sur en 1846 con dinero familiar y conexiones en la legislatura estatal. Su esposa Isabella provenía de Virginia, con pretensiones de aristocracia. Su hogar incluía 3 hijos, 2 varones en la universidad y una hija, Amelia de 19 años, que atraía la atención de los hijos de plantadores vecinos. A 5 millas río arriba, Victor Beaumont mantenía Riverside, una finca algo más pequeña pero más moderna. Tenía 43 años, servía como magistrado del condado y albergaba ambiciones políticas que requerían una gestión cuidadosa de su reputación. Su esposa Clara era 10 años más joven y tenían 4 hijos. La tercera familia, el hogar de los Duval en Oakwood, operaba con menos pretensiones pero mayor eficiencia. Theodore Duval, un viudo de 51 años, dirigía sus 1.800 acres con atención meticulosa a los márgenes de ganancia. Sus 3 hijos ya eran adultos y su hogar se centraba enteramente en la producción agrícola. En abril de 1855, Elias Harlan viajó a Nueva Orleans y se detuvo en una subasta de bienes. Entre los artículos liquidados había 37 personas esclavizadas. Una captó su atención, una mujer listada como Rachel, de aproximadamente 24 años, descrita como entrenada en tareas domésticas, alfabetizada, hábil en bordado y música, fluida en francés e inglés. El anuncio notaba que su venta era por decreto especial, e incluía una estipulación inusual. El comprador debía llevarla al menos 100 millas lejos de Nueva Orleans. El precio era notablemente bajo, $400, cuando las sirvientas cualificadas solían costar $1,200 o más. El interés de Harlan era práctico. Su esposa necesitaba a alguien capaz de entrenar a su hija en logros sociales. Una sirvienta educada y francófona satisfaría esa necesidad mientras servía como símbolo de estatus. El bajo precio y el requisito de distancia sugerían complicaciones, pero el agente de la subasta le aseguró que era solo una formalidad legal del patrimonio. Harlan compró a Rachel y arregló su transporte al condado de St. Tammany. Cuando llegó a Fairhaven 3 semanas después, Isabella expresó satisfacción. Rachel era alta, de piel marrón clara y se comportaba con una compostura inusual. Hablaba con la deferencia apropiada y demostró competencia inmediata. Isabella la asignó a trabajar con Amelia,
enseñándole conversación en francés y refinamiento en bordado. Durante 6 semanas todo procedió sin problemas. Rachel demostró ser exactamente como se anunciaba, callada, eficiente, notablemente hábil en manejar las dinámicas domésticas. Pero para junio aparecieron cambios. Amelia Harlan comenzó a pasar tiempo excesivo con Rachel, a menudo susurrando y callando cuando otros se acercaban. El ambiente del hogar se alteró sutilmente. Las conversaciones se volvieron forzadas. Los sirvientes parecían tensos. Lo que nadie sabía era que Rachel había empezado a hacer preguntas cuidadosas sobre precios del algodón, qué plantadores pagaban deudas puntualmente, qué familias tenían hijas casaderas, qué hijos apostaban o bebían. Cada pregunta parecía inocente por sí sola, pero Rachel estaba armando un mapa detallado de las relaciones de poder en el condado de St. Tammany. Observó que Elías guardaba un libro de deudas de juego considerables en su estudio, que había empezado a pedir prestado contra cosechas futuras a tasas desfavorables. Reconoció que las maneras refinadas de Isabela ocultaban ansiedad financiera. Lo más significativo, vio que la joven Amelia poseía un temperamento romántico y una comprensión protegida del mundo, vulnerabilidades que podían cultivarse. Para Julio, Rachel se había vuelto indispensable. Isabela dependía de ella para obligaciones sociales. Elías apreciaba su eficiencia organizativa. Amelia la consideraba una confidente. Los otros sirvientes habían aceptado su presencia. El 14 de julio de 1855, Elías estaba sentado en su estudio revisando cuentas, mostrando que su situación financiera se deterioraba más rápido de lo que había admitido a nadie. Rachel entró para traer café y al girar para irse, se detuvo. «Señor, si me permite ser tan audaz, oí que mencionaba a la familia Beaumont en la cena. Serví en un hogar en Nueva Orleans que tenía tratos comerciales con el hermano del señor Beaumont. Hay asuntos sobre las finanzas de esa familia que usted podría encontrar valiosos». Elías levantó la vista bruscamente, luego gesticuló hacia la silla frente a su escritorio. Rachel se sentó y comenzó a hablar sobre los asuntos comerciales de Beaumont, detalles específicos sobre especulaciones fallidas, deudas ocultas, asociaciones con hombres cuestionables. Presentó estos hechos sin emoción, como recitando un inventario. Elías debería haber cuestionado cómo una sirvienta doméstica poseía tal inteligencia. No lo hizo. La información era demasiado valiosa, su desesperación demasiado aguda. Durante la hora siguiente, sus respuestas fueron consistentemente específicas y verificables. Para cuando ella se fue, Elías había decidido usar la información de Rachel para forzar a Beaumont a un arreglo comercial que resolvería su crisis financiera. Lo que no entendía era que acababa de hacerse dependiente de una mujer que había pasado 8 años destruyendo metódicamente las 3 familias que la habían poseído antes de los Harlan, y que había sido vendida con un requisito de distancia, porque las autoridades en Nueva Orleans finalmente reconocieron el patrón, pero carecían de bases legales para hacer algo excepto forzarla a ser removida. La tormenta que azotó Fairhaven esa noche partió el roble cerca de la casa principal por la mitad. El 14 de julio de 1855 marcó el comienzo de una secuencia de tragedias que, eventualmente, requeriría intervención de la legislatura estatal y crearía precedentes legales sobre la persecución de personas esclavizadas por crímenes que la ley existente apenas podía conceptualizar. Elías Harlan inició su plan con una confianza nacida de la desesperación. El 22 de julio visitó a Beaumont bajo pretexto de discutir inversiones en equipo. Después de formalidades, Harlan mencionó rumores perturbadores sobre especulaciones de tierras que Beaumont había emprendido en 1853, incluyendo detalles específicos que dejaban claro que su conocimiento era preciso. Las manos de Beaumont se apretaron en su silla. La información era exacta y concernía a asuntos que él había asegurado a todos que habían concluido sin pérdidas. Si la palabra se esparcía de que había actuado deshonrosamente, su posición como magistrado se volvería insostenible. Harlan propuso una sociedad de factoraje de algodón con términos que protegerían mutuamente sus intereses y reputaciones. Era extorsión disfrazada de comercio. Beaumont lo entendió inmediatamente. Después de 30 minutos manteniendo una pretensión amistosa, llegaron a un acuerdo. Beaumont invertiría $3,000 resolviendo la crisis de deudas de Harlan, y Harlan abogaría por las aspiraciones políticas de Beaumont. Harlan se fue convencido de haber asegurado el futuro de su familia. No cuestionó cómo Rachel obtuvo la información. Rachel recibió noticias de su éxito con una satisfacción callada, sin mencionar que la inteligencia provenía de fuentes enteramente diferentes.
meses de escucha cuidadosa entre personas esclavizadas que se movían entre plantaciones, llevando noticias que las familias blancas nunca imaginaron que llegaran más allá de sus hogares. Los otros sirvientes notaron la posición elevada de Rachel. La cocinera Mira observaba con inquietud. «Esa mujer no está bien», le dijo a los demás. «Lo he visto antes en Nueva Orleans. Tenía una prima que trabajó para una familia francesa allí. Me contó sobre una mujer como ella. Dijo que 3 familias se desintegraron. Gente murió y nadie pudo probar nada». Los demás descartaron las preocupaciones de Mira. Rachel no había hecho nada malo. Simplemente había ganado la confianza del amo. Lo que no sabían era que Rachel había iniciado la segunda fase, involucrando a la joven Amelia Harlan. A lo largo de agosto, Rachel continuó las lecciones con Amelia, pero introdujo sutilmente nuevos temas. Habló sobre las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad sureña, sobre las injusticias de un sistema que trataba tanto a las personas esclavizadas como a las mujeres de la clase plantadora como propiedad a ser gestionada por hombres. Describió paralelos entre una esclava que podía ser vendida y una hija que podía ser casada para saldar deudas. Amelia nunca había oído tal charla. Las palabras de Rachel articulaban sentimientos que Amelia experimentaba pero nunca expresaba. Resentimiento por no tener control sobre su futuro. Frustración por ser valorada solo por su capacidad de matrimonio. «Tu padre está negociando tu futuro como una transacción comercial», le dijo Rachel una tarde. «Ha decidido que te casarás con el chico Duval para asegurar una sociedad. ¿Te han consultado? ¿Cómo lo sabes?», susurró Amelia. «Veo las cartas en el estudio de tu padre. El chico Duval bebe demasiado y tiene deudas de juego, pero tu padre necesita el capital, así que tus preferencias no importan». Esto no era enteramente exacto. No había arreglos firmes, pero Rachel presentó especulaciones como hechos, sabiendo que Amelia no podía distinguir entre ellos. «No amo a Lucien Duval», dijo Amelia. «El amor no es una consideración en estos arreglos. Eres inventario, señorita Amelia. Inventario valioso, pero inventario al fin y al cabo. En ese sentido no somos tan diferentes, tú y yo». Durante las semanas siguientes, Rachel construyó el sentido de injusticia de Amelia mientras ofrecía comprensión simpática. La animó a llevar un diario. Sugirió que Amelia tenía derechos que trascendían la autoridad de su padre. Pintó cuadros de mujeres tomando sus propias decisiones. Lo que Rachel estaba haciendo era crear justificación ideológica para la rebelión, preparando el terreno para acciones que destrozarían a la familia Harlan. Para septiembre, el arreglo de Elias con Beaumont mostraba tensión. El esquema de factoraje requería más capital del proyectado, y el resentimiento de Beaumont lo hacía poco cooperativo. Rachel se acercó a Elias con nueva inteligencia. Beaumont estaba hablando en privado sobre las deudas de juego de Elias y prácticas cuestionables. «Quiere arruinarte, señor», dijo Rachel con preocupación. «Busca formas de dañar tu reputación para que pueda retirarse sin parecer deshonroso». La rabia de Elias fue inmediata. Confrontó a Beaumont públicamente en la reunión de la Sociedad Agrícola. La confrontación se convirtió en escándalo. 2 ciudadanos prominentes descendiendo a una guerra abierta. Rachel había logrado exactamente lo que pretendía, un conflicto que consumiría a ambas familias, mientras continuaba su trabajo con Amelia. El 18 de septiembre de 1855, Amelia desapareció de Fairhaven. Dejó una nota sobre rechazar los planes de su padre y buscar una vida de su propia elección. La nota contenía frases que Isabella reconoció inmediatamente como ajenas a la voz de Amelia, lenguaje sobre derechos naturales y autonomía femenina. La plantación estalló en caos. Elias organizó búsquedas. Isabella colapsó por agotamiento nervioso. Cada persona esclavizada fue interrogada, algunas golpeadas. Rachel expresó shock y grief apropiados, afirmando no tener conocimiento de los planes de Amelia. Parecía genuinamente angustiada, llorando convincentemente. La búsqueda continuó 3 semanas. Aparecieron avisos en periódicos. Se ofrecieron recompensas. Beaumont esparció rumores de que la pobre gestión doméstica de Harlan había permitido que su hija fuera corrompida por ideas peligrosas. La verdad era más oscura. Amelia no se había ido enteramente por su propia voluntad. Rachel había pasado meses preparándola psicológicamente. Luego arregló su partida a través de contactos en la red clandestina de negros libres y esclavos fugitivos. Amelia creía que estaba afirmando su independencia. En realidad, había sido manipulada hacia una acción que destruiría el estatus de su familia mientras lograba el objetivo de Rachel, un caos que cegaría a los Harlan a desarrollos más amplios, porque mientras buscaban desesperadamente, Rachel había empezado a cultivar su próximo objetivo. Había conocido a Theodore Duval en un evento social de agosto.
e impresionado con su inteligencia y porte. Duval, cuyo hogar carecía de presencia femenina, se sintió atraído por adquirir una sirvienta de los logros de Rachel. A fines de septiembre, se acercó a Elias con una oferta para comprarla. Elias, desesperado por capital para financiar la búsqueda y cada vez más paranoico, accedió a la venta. Rachel fue transferida a Oakwood por $900, más del doble de lo que Elias pagó, representando una ganancia significativa cuando desesperadamente necesitaba fondos. Rachel partió de Fairhaven el 3 de octubre de 1855. Detrás de ella, dejó una familia en ruinas. Amelia desaparecida, los arreglos de Elias colapsando, la salud de Isabela rota, la reputación del hogar destruida. Mira se paró en la puerta de la cocina y hizo la señal contra el mal. «Que el Señor tenga misericordia de la familia Duval», susurró. «Esa mujer lleva la destrucción como una plaga». No se equivocaba. Rachel ya había empezado su trabajo en Oakwood, y Theodore Duval, que se enorgullecía de su sentido práctico e inmunidad a la manipulación femenina, no tenía idea de que acababa de comprar el instrumento de su propia destrucción. Las lluvias de octubre llegaron temprano ese año, aislando las plantaciones unas de otras. En ese aislamiento, Rachel se instaló en su nuevo hogar y comenzó a observar a la familia Duval con la misma atención clínica que había llevado a los Harlan. Había destruido una familia, 2 más quedaban, y la fase más devastadora aún no había comenzado. La Oakwood de Theodore Duval operaba con eficiencia austera. Desde la muerte de su esposa en 1843, había despojado las pretensiones sociales y se enfocó en la producción agrícola y la ganancia. Sus 3 hijos, Beatriz de 23 años, Lucien de 21 y Félix de 19, habían sido criados con énfasis en habilidades prácticas y perspicacia comercial. Rachel reconoció inmediatamente que Oakwood presentaba desafíos diferentes. Theodore no era fácilmente manipulado por logros refinados o encanto femenino. Valoraba la competencia práctica. Sus hijos, particularmente Beatrice, estaban mejor educados y eran más observadores que Amelia Harlan. Rachel se adaptó. Se volvió indispensable a través de eficiencia callada, en lugar de habilidad conspicua. Manejó cuentas con precisión meticulosa, identificó reducciones de gastos, demostró comprensión de la economía agrícola. En semanas, Theodore se encontró consultándola en asuntos más allá de la gestión doméstica, rotación de cultivos, tendencias del mercado de algodón, compras de equipo. Esto perturbó a Beatrice, quien había gestionado el hogar desde la muerte de su madre, y resentía ser desplazada por una nueva sirvienta. Beatrice era inteligente y práctica como su padre, pero también poseía algo que otros carecían: sospecha de la competencia demasiado perfecta de Rachel. «Padre, ¿no te parece extraño?», dijo Beatrice una noche de noviembre, «que esta mujer posea una educación que excede con creces lo que uno esperaría de alguien vendida a tan bajo precio». La catástrofe de los Harlan comenzó poco después de que la adquirieran. Tal vez sea coincidencia, pero tal vez no. Theodore descartó las preocupaciones de su hija. La catástrofe de los Harlan resultó de las malas prácticas comerciales de Elias. Rachel ha sido solo un activo. No indulgiré en histeria femenina sobre coincidencias. Beatriz no dijo más, pero comenzó a observar a Rachel de cerca. Notó cosas pequeñas, cómo los ojos de Rachel seguían las conversaciones, las preguntas sutiles que hacía a los trabajadores de campo, la atención cuidadosa a corresponsales y visitantes. Beatriz no podía identificar nada específicamente malo, pero desarrolló una convicción creciente de que Rachel estudiaba a la familia con propósitos que nada tenían que ver con la gestión doméstica. Lo que Beatriz no podía saber era que la estrategia de Rachel para esta familia requería más paciencia y técnicas diferentes. Theodore no podía ser manipulado a través de inseguridades sociales porque no las tenía. Sus hijos no podían ser volteados a través de vulnerabilidad emocional porque habían sido criados para valorar la razón sobre el sentimiento. Rachel necesitaba identificar debilidades genuinas, no crearlas. Encontró lo que necesitaba a principios de diciembre en los registros financieros de la plantación. Theodore había estado pidiendo prestado cantidades pequeñas regularmente, no sumas grandes, pero patrones que sugerían presión financiera continua, a pesar de la aparente rentabilidad. Pagaba intereses a tasas que se volverían insostenibles en 2 años. Rachel reconoció el patrón. Duval estaba invirtiendo en algo más allá de las operaciones de algodón, algo lo suficientemente caro como para requerir préstamos ocultos. Comenzó a investigar con su paciencia característica. Para fines de diciembre, había identificado la respuesta. Duval estaba intentando comprar tierras bajas adicionales que casi duplicarían el tamaño de Oakwood, pero requería capital que no poseía.
Apostaba a que los precios del algodón permanecerían fuertes el tiempo suficiente para pagar la deuda antes de que consumiera sus tenencias existentes. Esta era inteligencia valiosa, pero Rachel no actuó inmediatamente. Necesitaba más que conocimiento de la situación financiera de Theodore. Necesitaba palanca para crear caos específico. Esa palanca apareció en enero de 1856 en la forma de Victor Beaumont. El colapso comercial de los Harlan había dejado a Beaumont expuesto a sus propios acreedores. La sociedad forzada había fallado espectacularmente y Beaumont necesitaba nuevo capital. Sabía que Theodore Duval era el plantador más financieramente estable del condado y a mediados de enero se acercó con una propuesta de sociedad de factoraje. Rachel estaba presente cuando Beaumont visitó, sirviendo refrescos y pareciendo desatenta, pero escuchó cuidadosamente y lo que oyó le dio exactamente lo que necesitaba. Beaumont estaba lo suficientemente desesperado como para ofrecer términos extremadamente favorables, y Duval lo consideraba porque proporcionaría flujo de capital para su compra de tierras, sin revelar su sobreextensión. Después de que Beaumont se fue, Rachel encontró oportunidad para hablar privadamente con Theodore. Expresó preocupación sobre la reputación de Beaumont. «Señor, no pretendo involucrarme, pero cuando serví en Fairhaven, aprendí que el señor Beaumont destruyó a Elias Harlan a través de manipulación deliberada y tratos falsos. La sociedad se convirtió en una trampa que arruinó a la familia Harlan. Esta era una reversión completa de la historia que le había contado a Elias 6 meses antes. La contradicción no importaba porque los dos hombres no podían comparar notas. Estaban consumidos por un odio mutuo que Rachel había ayudado a cultivar. Theodore escuchó con interés. Durante los días siguientes, Rachel continuó alimentando sus sospechas con comentarios colocados cuidadosamente. Nunca presionó demasiado, pero construyó firmemente un caso de que asociarse con Beaumont sería peligroso. Theodore rechazó en última instancia la propuesta de Beaumont. Este último se fue, convencido de que alguien había envenenado a Duval en su contra, y sus sospechas cayeron naturalmente en la familia Harlan. Rachel había ingenierizado ahora una hostilidad de 3 vías entre las familias más prominentes del condado, pero esto era aún preparación. La destrucción real que planeaba requería un elemento más: la explotación de un secreto que ninguno de ellos sabía que existía. El secreto involucraba a Lucien Duval y una relación que había estado ocultando por más de un año. Lucien había formado un apego por Elisa Voss, hija de un tendero de Bogalusa, muy por debajo de la estación social que Theodore esperaba para el matrimonio de su hijo. Lucien planeaba presentar la situación como hecho establecido después de casarse en secreto con la chica. Rachel lo aprendió a través de su red entre personas esclavizadas que se movían entre la ciudad y el campo. Para mediados de febrero, poseía inteligencia completa, horarios de encuentros, contenidos de cartas, planes para una boda en marzo. El 19 de febrero, Rachel arregló que Theodore descubriera el secreto de su hijo de la manera más dañina. Aseguró que una carta de Elisa a Lucien fuera entregada cuando Theodore estuviera presente y Lucien no. Se aseguró de que Theodore viera la carta, no a través de acción obvia, sino creando circunstancias que hicieran que el descubrimiento pareciera accidental. La rabia de Theodore fue inmediata y completa. Esa noche, cuando Lucien regresó, confrontó la furia de su padre. El argumento fue devastador. Theodore exigió que Lucien terminara la relación. Lucien reveló que ya se había casado con Elisa 2 semanas antes. La chica estaba embarazada. El matrimonio era hecho legal. Theodore respondió desheredando a su hijo y ordenándole que se fuera inmediatamente. Lucien partió esa noche, expulsado de su familia y despojado de la herencia esperada. Beatrice y Félix intentaron mediar, pero su padre fue implacable. Rachel observó estos eventos con satisfacción. La familia Duval estaba ahora fracturada. La reputación de Theodore por sabiduría práctica estaba dañada. La unidad interna de la familia, su mayor fuerza, había sido destrozada, pero Rachel no había terminado. La destrucción de los Duval requería presión externa explotando las fracturas que había creado. Esa presión llegó en marzo de 1856. Un hombre llamado Harlan Voss apareció, reclamando representar a acreedores de Nueva Orleans, sosteniendo pagarés sobre los préstamos ocultos de Duval. Voss exigió pago inmediato de $8,000, excediendo los activos líquidos de Duval, y requiriendo que vendiera tierras o revelara a sus hijos que había hipotecado su herencia. La llegada de Voss no fue coincidencia. Rachel la había arreglado a través de su red, proporcionando inteligencia sobre las deudas de Duval a personas que podían explotarla. Voss era exactamente lo que reclamaba, representante legítimo de acreedores, pero el momento y la recolección agresiva
habían sido orquestados para maximizar la presión en una familia ya desestabilizada. Theodore, enfrentando ruina financiera y colapso familiar simultáneamente, tomó una decisión catastrófica. Pagaría la deuda vendiendo una porción significativa de su fuerza laboral esclavizada, 20 personas, incluyendo familias que habían trabajado en Oakwood por más de una década. La venta tuvo lugar el 28 de marzo de 1856, realizada rápidamente sin consideración por mantener familias unidas. La comunidad esclavizada observó cómo familias eran separadas, padres de hijos. Rachel observó sin emoción visible. Lo había causado deliberadamente con plena comprensión del costo humano. 20 vidas destruidas para servir a su propósito mayor. Desmantelamiento completo de la posición de los Duval. Beatriz estuvo presente en la subasta, y por primera vez vio que la cara de Rachel se resquebrajaba momentáneamente. No emoción, sino cálculo. Beatriz reconoció que Rachel había orquestado todo: la expulsión de su hermano, la crisis financiera de su padre, la subasta brutal. Esa noche Beatriz confrontó a Rachel directamente. Tú hiciste esto, los problemas de mi padre, la exposición de Lucien, todo, lo arreglaste de alguna manera. Rachel sostuvo su mirada sin parpadear. Señorita Beatriz, soy un pedazo de propiedad. No tengo poder para arreglar nada. Los problemas de tu familia vienen de las decisiones de tu padre y las deceptions de tu hermano. Eres una mentirosa y una manipuladora, dijo Beatrice. Probaré lo que has hecho y cuando lo haga colgarás por ello. Rachel sonrió brevemente. Para probar eso, señorita Beatriz, necesitarías admitir que una mujer esclavizada superó en astucia a 3 familias de plantadores prominentes. Tendrías que admitir que tu padre fue manipulado por su propiedad. Tendrías que revelar a todo el condado que fuiste destruida por una mujer que reclamas. No tiene poder. ¿Realmente crees que tu orgullo permitiría tal admisión? Beatriz no tenía respuesta porque Rachel tenía razón. Exponer el rol de Rachel requeriría admitir una humillación peor que la destrucción misma. Beatrice se fue sabiendo la verdad pero impotente para actuar. Rachel permaneció en Oakwood, su posición más segura porque Theodore, desesperado por mantener alguna ilusión de control, había llegado a depender de su competencia incluso mientras ella ingenierizaba su destrucción. Para abril de 1856 el patrón se estaba volviendo visible. 3 familias habían sufrido reveses catastróficos en meses. Todas tenían conexiones comerciales que se volvieron venenosas, y todas habían empleado en algún punto a una mujer llamada Rachel, cuya presencia coincidía con sus problemas, pero visibilidad no equivalía a prueba, y prueba no equivalía a justicia. El sistema legal de Luisiana no tenía marco para procesar a una esclava por destrucción social orquestada. Rachel no había roto leyes que las autoridades reconocieran. No había matado a nadie, robado nada, cometido violencia física. La devastación en su estela era causada por decisiones de hombres blancos. Mientras el verano se convertía en otoño, Rachel preparaba la fase final involucrando a Victor Beaumont y resultando en muertes que forzarían al sistema legal a confrontar finalmente qué era ella. Pero esa confrontación llegaría demasiado tarde para salvar a las familias que había destruido. La situación de Victor Beaumont para mediados de 1856 se había deteriorado hasta la desesperación. El colapso de la sociedad con los Harlan seguido por el rechazo de Duval lo había dejado financieramente expuesto. Riverside apenas operaba. Necesitaba capital rápidamente antes de que los susurros se convirtieran en conocimiento común, completando su ruina. En junio, Lionel Drake, un factor de algodón de Nueva Orleans, expresó interés en formar sociedades con plantadores locales. Beaumont vio salvación. Drake tenía capital y conexiones con mercados europeos. Una sociedad resolvería su crisis y potencialmente restauraría su reputación. Las negociaciones procedieron bien, y para principios de julio habían alcanzado un acuerdo preliminar. Durante la visita de Drake, Beaumont mencionó necesitar gestión doméstica capaz. Drake sugirió que su oficina de factoría podría ayudar a localizar sirvientes adecuados. Mientras discutían esto, surgió el nombre de Duval. Duval tiene una sirvienta inusual, dijo Beaumont. Una mujer llamada Rachel, altamente educada y competente. Se dice que tiene habilidades casi sobrenaturales en gestión doméstica y asuntos comerciales. Drake expresó interés y Beaumont arregló una visita a Oakwood. Cuando llegaron, Rachel fue convocada. Ella actuó exactamente como se esperaba, respondiendo preguntas sobre mercados de algodón con comprensión sofisticada, mostrando fluidez en francés e impresionantes habilidades matemáticas. Lo que pasó después tuvo lugar en una conversación privada entre Drake y Rachel sin testigos.
Según el testimonio posterior de Drake, Rachel solicitó unos minutos por un asunto delicado de negocios. Reveló detalles sobre la situación financiera de Beaumont, mucho más allá de lo que él había divulgado. La extensión completa de deudas, debilidad de garantías e información, sugiriendo que había defraudado sistemáticamente a socios previos. Habló como un abogado presentando un caso. Drake dijo después a investigadores que tenía hechos específicos, fechas, cantidades. Me dijo que Beaumont intentaba atraparme en una sociedad, haciéndome responsable de sus deudas mientras él extraía mi capital. Dijo que me lo contaba porque reconocía que yo era un hombre de negocios honesto siendo engañado. Drake, conmovido, exigió que Beaumont proporcionara documentación refutando las afirmaciones de Rachel. Beaumont no pudo porque las afirmaciones, aunque exageradas, estaban arraigadas en suficiente verdad que una refutación completa era imposible. La sociedad colapsó inmediatamente. Pronto se esparció la palabra de que Victor Beaumont era un hombre a evitar. La rabia de Beaumont al enterarse de que Rachel había saboteado su última oportunidad fue volcánica. Confrontó a Duval, exigiendo que la mujer fuera castigada. Duval, que tenía sus propias razones para ser cauteloso pero no podía admitir ser manipulado por su propiedad, defendió sus acciones. El argumento se convirtió en espectáculo público. Ambos hombres dijeron cosas que no podían ser desdichas. Para cuando se separaron, cualquier posibilidad de cooperación estaba permanentemente destruida. Rachel había orquestado ahora hostilidad completa entre tres familias poderosas, pero también había atraído atención directa a sí misma, como actriz en lugar de presencia periférica. Las sospechas de Beatrice Duval ahora eran compartidas por otros. Beaumont comenzó a hacer indagaciones sobre la historia de Rachel, rastreando su propiedad previa hasta Nueva Orleans. Lo que descubrió era perturbador. Rachel había sido poseída por el plantador criollo francés Armand Duvalier, pero las circunstancias de esa propiedad estaban envueltas en rumores y procedimientos legales sellados. Beaumont aprendió que la familia de Duvalier había sido destruida por fallos comerciales y tragedias personales entre 1843 y 1846. Antes de Duvalier, Rachel había sido poseída por la familia mercante Bowden, que también sufrió pérdidas catastróficas. Antes de los Bowden, los registros mostraban propiedad por la familia Robichaud en el sur de Luisiana, arruinada por eventos a principios de la década de 1840. El patrón era claro. Cada familia que poseía a Rachel sufría destrucción completa en 2 o 3 años. Beaumont llevó esto al sheriff del condado, Elias Thorne, exigiendo investigación. Thorne escuchó y quedó perturbado, pero enfrentó dificultades legales inmediatas. Señor Beaumont, ¿de qué exactamente acusa a esta mujer? No ha robado nada, envenenado a nadie, dañado físicamente a nadie. Está describiendo fallos comerciales y problemas familiares que le pasaron a gente que la poseía. Eso no es un crimen bajo ninguna ley que yo conozca. Ella orquesta desastres, insistió Beaumont. Estudia familias, identifica debilidades, luego causa deliberadamente su destrucción a través de manipulación e inteligencia dañina. Incluso si pudiera probarlo, lo cual no puedo, no hay estatuto que haga tal comportamiento criminal. Me pide que procese un pedazo de propiedad por ser más lista que los hombres blancos que la poseían. Este era el problema legal fundamental que plagaría todos los intentos subsiguientes de abordar las acciones de Rachel. La ley reconocía a las esclavas como propiedad sin agencia. Podía castigar crímenes físicos, pero no tenía marco para abordar manipulación psicológica sofisticada. Frustrado, Beaumont tomó un enfoque diferente. En agosto de 1856, ofreció comprar a Rachel de Duval por $2,500, una suma sustancial indicando su obsesión con controlarla o destruirla. Duval rechazó. Beaumont entonces intentó que Rachel fuera incautada forzosamente bajo el argumento de que era propiedad peligrosa, amenazando la seguridad pública. Presentó una petición firmada por él y varios plantadores solicitando que la corte ordenara la remoción de Rachel del condado de St. Tammany. El juez Silas Grant la revisó y la denegó por falta de crímenes o amenazas específicas documentadas. Caballeros, dijo el juez Grant, esencialmente me piden que exile a una esclava porque es inteligente y porque familias que la poseían tomaron malas decisiones comerciales. Si la inteligencia en esclavas es base para remoción, necesitaríamos exiliar a la mitad de los trabajadores cualificados de este condado. Esta derrota legal empujó a Beaumont hacia acciones catastróficas. Si la ley no abordaba a Rachel, él tomaría el asunto en sus propias manos. En septiembre de 1856, arregló que 4 hombres viajaran a Oakwood
y raptaran forzosamente a Rachel para transportarla a Texas, donde su historia no sería conocida. El intento de rapto ocurrió la noche del 14 de septiembre. Los 4 hombres se acercaron a Oakwood pretendiendo incautar a Rachel de los cuartos de sirvientes. Lo que no sabían era que Rachel había anticipado exactamente tal intento. La comunidad esclavizada había sido advertida. Cuando los hombres llegaron, encontraron no a una sirvienta indefensa, sino una respuesta coordinada de trabajadores de campo armados con herramientas agrícolas. La confrontación fue breve pero violenta. 2 raptores pretendidos resultaron gravemente heridos. Los otros huyeron. Theodore Duval apareció con una escopeta y ordenó a los hombres que salieran de su propiedad. Después, la implicación de Beaumont se conoció a través del testimonio de un hombre herido que confesó esperando tratamiento médico. Beaumont fue arrestado y acusado de intento de robo de propiedad, específicamente intento de robo de la esclava de Duval. La ironía era brutal. Beaumont, intentando proteger al condado de lo que veía como una amenaza peligrosa, ahora enfrentaba cargos criminales. Rachel, que había orquestado mucho caos, era legalmente la víctima, pero Rachel no estaba contenta con este resultado. El intento de rapto le había dado una oportunidad que había estado esperando, porque lo que nadie entendía aún era que Rachel había provocado deliberadamente a Beaumont para que intentara el rapto, había asegurado que fallara, dejándolo criminalmente expuesto, y se había posicionado para completar la destrucción de las 3 familias en una secuencia final, comenzando en octubre de 1856. El mecanismo involucraba, algo creciendo en el fondo, un afecto genuino entre ella y Félix Duval, el hijo menor de Theodore. Félix tenía 19 años, era idealista y, a diferencia de su padre o hermanos, había llegado a ver a Rachel no como propiedad, sino como una persona de intelecto notable atrapada en un sistema injusto. Durante meses Rachel había cultivado esta simpatía, alentando las dudas morales de Félix sobre la esclavitud, mientras se presentaba como figura trágica merecedora de libertad. Félix se estaba enamorando de Rachel y ella lo sabía. Había alentado su afecto cuidadosamente, nunca cruzando límites que provocaran la intervención de su padre, pero construyendo un apego emocional que podía explotar cuando llegara el momento. Ese momento llegó a fines de octubre cuando le dijo a Félix que asociados de Beaumont planeaban otro intento de rapto, esta vez pretendiendo matarla para prevenir testimonio en el juicio de Beaumont. Era una mentira. No existía tal plan, pero Félix lo creyó. Rachel le dijo que la única manera en que podía estar segura era si fuera libre y lejos de Luisiana. Sugirió que si alguien la ayudaba a escapar a un estado libre, podía construir una nueva vida donde su inteligencia sería valorada en lugar de temida. Félix, impulsado por amor e idealismo, accedió a ayudar. Comenzó a hacer arreglos para transportar a Rachel al norte a través de simpatizantes antiesclavistas. Reunió suministros, planeó rutas, se preparó para acompañarla. Estaba cometiendo crímenes, robo de la propiedad de su padre, conspiración para violar leyes de esclavos fugitivos, pero los justificaba a través del amor y convicción moral. Rachel permitió que estos preparativos procedieran exactamente al punto que deseaba. Luego, el 3 de noviembre de 1856, traicionó completamente a Félix. Informó a Theodore de los planes de su hijo, presentándose como sirvienta leal que había descubierto una trama que destruiría el honor restante de la familia. Proporcionó a Theodore cartas que Félix había escrito, documentos falsificados, evidencia detallada de sus crímenes intencionados. Su traición fue exhaustiva y devastadora. Theodore confrontó a Félix esa noche. El joven confesó todo: su amor por Rachel, sus objeciones morales a la esclavitud, sus planes de escape. Suplicó a su padre que liberara a Rachel y les permitiera dejar Luisiana juntos. La respuesta de Theodore fue hacer que Félix fuera internado en un asilo privado cerca de Baton Rouge bajo el argumento de que su hijo se había vuelto mentalmente inestable. Entonces, finalmente reconociendo a Rachel como la amenaza de la que Beatriz se había advertido, Theodore arregló su venta inmediata a un comerciante de esclavos que la transportaría a distritos de algodón del sur profundo. La venta tuvo lugar el 8 de noviembre. Rachel fue encadenada y colocada en una fila con 15 otros siendo transportados a Mississippi. Mientras partía de Oakwood, miró hacia atrás a la familia Duval. Theodore rígido de furia, Beatriz vindicada pero devastada por el internamiento de su hermano, la comunidad esclavizada observando en silencio. Rachel habló una frase antes de que el carro la llevara. Todo lo que hice ustedes lo hicieron necesario. Por un momento, pareció que el reinado de Rachel había terminado finalmente. Se había ido. Las familias que había atacado estaban rotas pero sobreviviendo.
y el sistema legal había encontrado una solución, removiendo la amenaza sin confrontar preguntas incómodas. Pero este no era el fin, porque Rachel había dejado atrás un mecanismo final que se activaría en su ausencia, resultando en muertes que no podían ser descartadas como accidentes, muertes que finalmente forzarían al sistema legal de Luisiana a reconocer que era ella. Justo cuando pensábamos que habíamos visto la extensión completa de las capacidades de Rachel, el horror en el condado de St. Tammany se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, compártela con un amigo que ama misterios oscuros. Da like a este contenido para apoyarnos, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. La primera muerte ocurrió el 23 de noviembre de 1856, exactamente 15 días después de la partida de Rachel. Victor Beaumont fue encontrado muerto en su estudio en Riverside, aparente víctima de un disparo autoinfligido. Las circunstancias sugerían suicidio. Beaumont estaba solo cuando se disparó. El arma era su propia pistola, y había dejado una nota expresando desesperación por su juicio inminente y colapso financiero. Clara Beaumont desafió inmediatamente la explicación de suicidio. Insistió en que Víctor nunca habría tomado su propia vida. Apuntó que había estado trabajando en estrategias de defensa legal y expresado confianza unos días antes. La colocación de la herida, disparo en la sien derecha de un hombre zurdo, le pareció sospechosa. Lo más significativo, varios documentos financieros faltaban de su estudio, incluyendo papeles que potencialmente probarían sus afirmaciones sobre las prácticas comerciales de Duval. El sheriff Thorne investigó, pero no encontró evidencia de involucramiento de otro. La casa había sido cerrada por dentro, no había entrada forzada visible. Ningún testigo reportó a nadie acercándose a Riverside esa noche. Thorne dictaminó la muerte como suicidio y cerró la investigación, expresando privadamente alivio de que un caso difícil se resolviera sin juicio público, avergonzando a múltiples familias. Clara Beaumont se negó a aceptarlo. Contrató a un investigador privado de Lafayette, ex agente Pinkerton llamado Gideon Hale, y lo dirigió a examinar no solo la muerte de su esposo, sino el patrón entero de desastres afectando a 3 familias. Hale fue metódico. Entrevistó sirvientes de todos los hogares, revisó registros comerciales, rastreó la historia de Rachel hasta Luisiana, construyó una línea de tiempo, mostrando claramente su presencia en el centro de cada catástrofe. El informe de diciembre de Hale fue condenatorio en conclusiones pero frustrante en implicaciones legales. La mujer llamada Rachel ha destruido sistemáticamente a las familias Robichaud, Bowden, Duvalier, Harlan y Duval a través de manipulación psicológica, provisión estratégica de inteligencia dañina y explotación deliberada de vulnerabilidades. Sin embargo, no ha cometido actos que la ley de Luisiana reconozca como crímenes. Ha proporcionado consejos libremente aceptados por hombres blancos, actuando por su propia autoridad. Ha revelado información que ya era verdadera, no fabricada. En resumen, ha operado enteramente dentro del estrecho rango de agencia que la ley permite a personas esclavizadas, mientras usa esa agencia con efectividad devastadora. Respecto a la muerte de Beaumont, Hale alcanzó una conclusión perturbadora. Aunque no puedo probar asesinato, las circunstancias sugieren planificación cuidadosa por alguien íntimamente familiar con los hábitos de Beaumont, el diseño de Riverside y el momento necesario para hacer que el asesinato parezca suicidio. Que Rachel no estuviera físicamente presente es irrelevante si arregló que otra parte actuara o si puso en marcha presiones psicológicas llevando a Beaumont a realmente quitarse la vida. Clara Beaumont llevó el informe de Hale al juez Grant exigiendo acción. El juez acordó que Rachel representaba una amenaza única, pero permaneció atado por restricciones legales. Señora Beaumont, incluso aceptando cada conclusión en este informe, ¿qué cargo traería? Estaba en Mississippi cuando su esposo murió. Necesitaría evidencia de comunicaciones específicas planeando el acto. La ley no tiene categoría para lo que esta mujer ha hecho. Mientras Clara Beaumont luchaba su batalla legal, la familia Duval lidiaba con crisis. Félix permanecía confinado en el asilo, donde doctores reportaron que se había vuelto retraído e incomunicativo. Theodore visitó una vez en diciembre y quedó perturbado al encontrar a su hijo aparentemente roto, sentado en silencio, respondiendo con palabras únicas, mostrando no interés en nada. Beatriz Duval, que había advertido a su padre desde el principio, observaba la desintegración de su familia con vindicación amarga.
Se unió a Clara Beaumont en una petición a la legislatura estatal para crear nuevos estatutos abordando crímenes de manipulación psicológica por personas esclavizadas. La petición ganó algo de apoyo, pero encontró oposición significativa de plantadores reconociendo implicaciones peligrosas. Si la ley admitía que personas esclavizadas podían cometer crímenes a través de inteligencia, en lugar de acción física, implícitamente admitía su agencia y racionalidad, cualidades que todo el sistema de esclavitud dependía de negar. Este debate estaba en curso cuando ocurrió la segunda muerte. El 17 de enero de 1857, Theodore Duval fue encontrado muerto en la casa de desmotado de algodón en Oakwood. La maquinaria aparentemente se activó mientras él realizaba mantenimiento dentro, aplastándolo. La muerte fue dictaminada accidental, pero Beatrice Duval supo inmediatamente que era asesinato. Su padre había sido cuidadoso alrededor de la maquinaria toda su vida. La activación del desmotador requería acción deliberada. Además, alguien había estado en Oakwood ese día, un antiguo trabajador de campo vendido meses antes que regresó reclamando entregar un mensaje del comerciante, ahora poseyendo a Rachel. Beatrice reportó sospechas a Thorne, quien investigó renuentemente. No encontró evidencia de manipulación. El antiguo trabajador de campo no pudo ser localizado. Desapareció inmediatamente después de entregar su mensaje. El comerciante de Mississippi, contactado por telégrafo, negó enviar mensajero y negó que Rachel hiciera tal arreglo. Thorne cerró la investigación con frustración visible. Señorita Duval, creo que su padre fue asesinado y creo que Rachel lo arregló de alguna manera, pero no puedo probarlo. La ley requiere evidencia y todo lo que tengo es sospecha, y un patrón que no explica nada en términos legales. Las dos Beatrice ahora se unieron completamente. Combinaron recursos y contrataron a Hale para una investigación exhaustiva, enfocada en una pregunta. ¿Dónde estaba Rachel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Podían encontrar evidencia conectándola definitivamente a los asesinatos? Hale viajó a Mississippi en febrero de 1857 y localizó la plantación donde Rachel supuestamente había sido llevada. Lo que descubrió era perturbador. Rachel había estado en esa plantación exactamente 8 días. Luego fue vendida de nuevo a un comerciante dirigiéndose a Arkansas. Hale la rastreó a través de 3 transacciones más en 4 meses, siempre llegando semanas después de su partida. Finalmente, en marzo de 1857, Hale la encontró. Ahora era propiedad de un plantador en el este de Texas llamado Henry Dalton. Hale solicitó permiso para entrevistar a la mujer esclavizada para procedimientos legales de Luisiana. Dalton, intrigado, accedió. La entrevista de Hale con Rachel duró 2 horas, y fue una de las experiencias más inquietantes de su carrera. Ella respondió cada pregunta, escribió. Proporcionó cuentas detalladas de su tiempo con cada familia. Explicó sus métodos con precisión clínica, cómo estudiaba cada hogar, identificaba vulnerabilidades, proporcionaba información calculada para crear conflicto y se posicionaba para maximizar el caos mientras mantenía negación plausible. Describió técnicas psicológicas para manipular individuos, redes de inteligencia entre personas esclavizadas que se movían entre plantaciones y estrategias a largo plazo, asegurando la destrucción completa de cada familia. Cuando le pregunté por qué hacía estas cosas, dijo, porque podía, porque se creían superiores en todo sentido, pero yo era más lista que todos ellos, porque compraban y vendían seres humanos mientras se consideraban civilizados, y quería que entendieran cómo se sentía ser destruido por alguien que consideraban por debajo de su atención, porque la esclavitud nos hace enemigos, y en esa guerra, elegí pelear con las únicas armas disponibles para mí. Le pregunté si arregló las muertes. Sonrió y dijo, Señor Hale, estaba a cientos de millas cuando ambos hombres murieron. No envié mensajes, di instrucciones, tomé acciones que pudieran considerarse criminales. Si esos hombres murieron, tal vez fue a través de consecuencias de sus propias acciones. O tal vez la gente que esclavizaron encontró sus propias razones para buscar justicia. No puede probar que hice algo porque bajo su ley, no puedo hacer nada. Soy propiedad. La propiedad no tiene agencia. La propiedad no puede cometer crímenes. Su sistema legal creó esta situación y ahora debe vivir con ella. Hale pidió a Dalton que pusiera a Rachel bajo guardia mientras regresaba a Luisiana. Dalton rechazó, señalando que no se habían presentado cargos y Rachel era su propiedad legalmente comprada. Hale regresó a Luisiana en abril de 1857 con su informe pero sin prisionera. Presentó hallazgos al juez Grant y un comité legislativo especial. Los legisladores escucharon con alarma creciente. El comité debatió 3 días sobre respuesta. Algunos argumentaron por nueva legislación creando crímenes de manipulación sediciosa. Otros objetaron que tales leyes serían imposibles de enforzar
y crearían precedentes peligrosos admitiendo agencia esclava. Unos pocos reconocieron la ironía profunda. El sistema legal había creado una categoría de gente definida como propiedad sin racionalidad, y ahora enfrentaba crisis porque una demostraba superior racionalidad, mientras permanecía legalmente impotente. El debate estaba sin resolver cuando ocurrió la tercera muerte. El 2 de mayo de 1857, Félix Duval fue encontrado muerto en su habitación del asilo. Aparentemente se había ahorcado usando sábanas de cama. Los doctores reportaron que su estado mental se había deteriorado severamente y el suicidio había sido preocupación, aunque no considerado inminente. Beatriz Duval recibió esta noticia en un estado más allá del grif. Su padre estaba muerto. Su hermano Lucien estaba distanciado y viviendo en pobreza, y ahora Félix había tomado su propia vida. La familia Duval, una de las más prominentes en el norte de Luisiana solo 2 años antes, estaba efectivamente destruida. Ella sabía que Rachel era responsable. No podía probarlo, pero lo sabía. En su grief y rabia, Beatriz tomó una decisión. Iría a Texas ella misma. Encontraría a Rachel y la mataría personalmente. Era justicia vigilante, pero era el único recurso disponible. Beatriz partió para Texas el 15 de mayo de 1857, llevando una pistola cargada y determinación para terminar el reinado de Rachel, incluso si significaba sacrificar su propia vida y libertad. Lo que no sabía era que Rachel ya no estaba en Texas, había sido vendida de nuevo 2 semanas antes a un plantador en Luisiana, y el nuevo dueño estaba conectado a través de relaciones que ninguna de las familias de Luisiana podía rastrear hasta la familia criolla, francesa original en Nueva Orleans que había poseído a Rachel antes de que comenzara su destrucción, metódica de familias de plantadores sureños. Beatriz se llegó al este de Texas a principios de junio, después de un viaje difícil de 3 semanas. Fue directamente a la plantación de Dalton, preparada para confrontar a Rachel. Lo que encontró detuvo sus planes completamente. Rachel se había ido. Dalton le informó fríamente que había vendido a la mujer a un factor de algodón de Nueva Orleans 3 semanas antes, después de descubrir que había estado recolectando sistemáticamente información sobre sus asuntos comerciales. Beatriz exigió saber dónde había sido llevada Rachel. Dalton proporcionó el nombre de un hombre llamado Marshall y la dirección en Nueva Orleans. Beatriz viajó inmediatamente a Luisiana. En Nueva Orleans aprendió que Marshall había comprado a Rachel para un cliente, una viuda viviendo cerca del lago Pontchartrain. El nombre de la viuda era Celeste Duvalier, la esposa Remariette de Armand Duvalier, el plantador criollo francés cuya subasta de bienes en Nueva Orleans había traído a Rachel a Elias Harlan 2 años antes. Beatriz se sintió hielo en las venas. Al oír este nombre, el círculo se completó. Rachel había regresado a la región donde aparentemente su patrón había comenzado, comprada por alguien conectada a sus dueños conocidos más tempranos. Viajó al estado de los Duvalier el 24 de junio, llegando sin anuncio y exigiendo ver tanto a Celeste Duvalier como a Rachel. La viuda la recibió en un salón con vista al lago, y después de discusión, accedió a convocar a Rachel. Cuando Rachel entró, Beatriz vio algo inesperado. Reconocimiento y tristeza en los ojos de la mujer. No miedo, no desafío, sino algo casi como arrepentimiento teñido de resignación. «Señorita Duval», dijo Rachel en voz baja, «sabía que eventualmente alguien vendría, no sabía que sería usted». Lo que siguió fue una conversación durando casi 3 horas. Celeste permaneció presente durante todo, y años después ambas mujeres proporcionarían testimonio sobre lo dicho. Beatriz comenzó exigiendo saber por qué. Porque Rachel había destruido su familia, orquestado muertes, arruinado vidas. La respuesta de Rachel fue comprensiva. Habló por casi 1 hora sin interrupción, delineando una historia comenzando no con la familia Robichaud en Luisiana, sino 15 años antes en Virginia. Rachel había nacido libre en Richmond, hija de un artesano negro libre y una mujer francesa. Había sido educada por su madre en lectura, escritura, francés, bordado y música. Su infancia había sido cómoda según los estándares disponibles para negros libres en el sur. Cuando Rachel tenía 16 años, su padre murió en un accidente de taller. En meses, acreedores reclamaron su patrimonio y incautaron su propiedad, incluyendo a través de documentación fabricada a su esposa e hija, reclamando que eran personas esclavizadas que él había mantenido ilegalmente como libres. La madre de Rachel murió en 1 año. Rachel se encontró como propiedad de una familia mercante de Richmond, transformada de libre y educada a esclavizada e impotente a través de mecanismos enteramente legales, bajo la ley de Virginia. «No nací para la esclavitud», les dijo Rachel. «No fui criada para aceptarla como natural. Fui educada para pensar, cuestionar, entender que era un ser humano con derechos y dignidad».
Y entonces un día, porque hombres blancos decidieron que podían robar mi libertad, me convertí en propiedad. ¿Entienden qué hace eso a alguien? Saber que eres capaz de todo lo que tus dueños son capaces, que probablemente eres más inteligente que la mayoría de ellos, pero la sociedad ha decidido que eres un objeto para ser comprado y vendido. Describió los años siguientes al shock de la esclavitud, la rabia que tenía que ser ocultada, el reconocimiento gradual de que escape físico era improbable, pero otras formas de resistencia eran posibles. Había sido vendida varias veces en Virginia, luego transportada a Luisiana en 1844. Cada venta le enseñó más sobre familias de plantación, sus vulnerabilidades, cómo sus vicios y miedos podían ser volteados en su contra. Decidí que si no podía ser libre, al menos los haría pagar. Les mostraría que la gente que consideraban propiedad era capaz de destruirlos completamente. Probaría que sus suposiciones de superioridad eran delirios, y que su poder venía no de valor inherente, sino de estructuras legales que no podían protegerlos de alguien que entendía esas estructuras mejor que ellos. Describió sus métodos: observar familias por meses, aprender secretos, identificar debilidades, mapear relaciones que sostenían su poder. Cultivaba fuentes de información entre otras personas esclavizadas, construyendo redes extendiéndose a través de plantaciones. Se posicionaba como indispensable a través de competencia genuina, asegurando que los dueños llegaran a confiar en ella. Entonces comenzaba la destrucción, a veces proporcionando inteligencia precisa a las personas correctas en el momento correcto, convirtiendo aliados en enemigos, a veces alentando a individuos vulnerables hacia acciones autodestructivas, a veces requiriendo paciencia, plantando semillas que crecerían por meses antes de dar fruto venenoso, siempre manteniendo negación plausible, asegurando que nada pudiera rastrearse de vuelta a ella de maneras que el sistema legal reconociera como criminal. La belleza de ello, dijo Rachel con algo como orgullo, era que nunca tuve que mentir. Todo lo que le dije a cada familia era verdad. Simplemente elegí qué verdades revelar y cuándo. Las deudas de juego de Elias Harlan eran reales. Las traiciones comerciales de Victor Beaumont eran reales. La sobreextensión financiera de Theodore Duval era real. No creé sus debilidades, simplemente las exploté con precisión estratégica. Beatriz interrumpió, voz temblando. ¿Y las muertes, mi padre, Victor Beaumont, mi hermano Félix, eran esas también solo explotación estratégica? Rachel guardó silencio antes de responder. La muerte de tu padre no fue mi acción directa, pero fue mi diseño. Arreglé que información llegara a ciertas personas que tenían sus propias razones para quererlo muerto, deudas que no había pagado, promesas que había roto. Aseguré que sus movimientos fueran predecibles y que la casa de Desmotado estuviera desprotegida en un momento particular. Alguien actuó sobre esa información, no sé quién. Beaumont fue similar. Nunca instruí a nadie a matarlo, pero aseguré que su desesperación fuera completa, que viera ningún camino adelante y que ciertos individuos supieran que poseía documentos amenazándolos. Ya sea que se matara o fuera matado por otro, el resultado fue lo que pretendí. Tu hermano. La voz de Rachel se suavizó. Félix fue diferente. No pretendí su muerte. Lo rompí emocionalmente para protegerme de su intento tonto de rescate, pero no quise que muriera. Eso fue lamentable. La palabra lamentable envió a Beatriz a la furia. Sacó la pistola de su bolso de viaje, apuntándola a Rachel, exigiendo que Celeste dejara la habitación para que se hiciera justicia. Ninguna mujer se movió. Rachel miró a Beatriz con ojos firmes. No me dispararás, señorita Duval, porque si lo haces nunca sabrás el resto de la historia, y nunca entenderás por qué la señora Duvalier me compró específicamente para oír mi confesión. Beatriz mantuvo la pistola apuntada, pero exigió explicación. Celeste la proporcionó. Mi primer esposo, Armand Duvalier, fue destruido por las acciones de esta mujer entre 1843 y 1846, dijo Celeste en voz baja. Su negocio falló, su salud colapsó y murió creyéndose maldito. Cuando supe que estaba siendo vendida a través de Nueva Orleans, arreglé comprarla a través de mi factor. La traje aquí no para continuar explotando su labor, sino para oír el relato completo de sus acciones. Ha pasado las últimas 3 semanas escribiendo una confesión, no una confesión legal, sino documentación completa de sus métodos, su filosofía y su justificación. Celeste cruzó a un escritorio y recuperó papeles gruesos, quizás 80 páginas cubiertas de letra pulcra. Este documento es extraordinario, señorita Duval. Es un relato meticuloso de cómo una mujer esclavizada destruyó sistemáticamente 6 familias prominentes sureñas en una década.
también es una crítica devastadora de la esclavitud, desde alguien que experimentó tanto libertad como cautiverio, que posee educación igual a cualquier erudito, y que usó esos dones para librar guerra contra el sistema que la esclavizó. Beatrice bajó ligeramente la pistola. ¿Por qué querrías tal documento? Porque necesitaba entender, dijo Celeste. Mi esposo no era cruel según los estándares de nuestra sociedad, y sin embargo esta mujer lo destruyó. Necesitaba saber si lo merecía, si había lógica moral en su venganza, o si era simplemente una destructora que disfrutaba causando dolor. ¿Y qué concluiste? Celeste miró a Rachel. Concluí que la esclavitud crea mujeres como Rachel, y luego actúa sorprendida cuando usan las únicas armas disponibles para ellas. Concluí que un sistema reduciendo a seres humanos inteligentes a propiedad debería esperar que esos seres humanos resistan de cualquier manera que puedan. Concluí que la destrucción de mi esposo no fue crueldad aleatoria, sino guerra calculada por un enemigo que nunca reconoció como humano lo suficiente como para ser peligroso. Eso no excusa lo que hizo, dijo Beatriz. No trae de vuelta a mi padre o mis hermanos. No, acordó Celeste. Nada puede hacer eso, pero quizás el entendimiento pueda prevenir futuras Rachel de ser creadas. Rachel habló de nuevo. Señorita Duval, viniste aquí a matarme. No te detendré si eliges, pero te pido que consideres si me matas. Pruebas que el sistema funciona, que la gente blanca puede destruir a la gente negra que los amenaza. Si me dejas vivir, pruebas algo más perturbador, que no puedes detener a alguien como yo, que tus sistemas legales son vulnerables a la inteligencia que se niegan a reconocer, y que la esclavitud contiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Beatriz se separó con la pistola, enfrentando a la mujer que destruyó su familia y reconociendo que confrontaba algo más grande que venganza personal. Rachel no era solo una criminal individual. Era demostración de inestabilidad fundamental en todo el orden social. Había probado que personas esclavizadas podían ser más inteligentes que sus dueños, podían manipular a la supuestamente superior raza blanca, podían exactar venganza que ninguna ley podía prevenir. Matarla resolvería nada. El conocimiento que poseía, los métodos que había desarrollado, la confesión que había escrito, estos no morirían con ella. Y habría otras Rachel, otras personas esclavizadas inteligentes impulsadas a resistencia por la contradicción insoportable de ser tratadas como propiedad mientras poseían el rango completo de capacidades humanas. Beatriz se bajó la pistola completamente. No te mataré, pero tampoco te dejaré impune. Tomaré tu confesión a la legislatura de Luisiana y a periódicos a través del sur. Me aseguraré de que cada esclavista en Estados Unidos sepa qué has hecho y cómo lo hiciste. Rachel sostuvo su mirada firmemente. Eso es tu derecho, señorita Duval, pero considera si publicitas mis métodos también publicitas mi humanidad, mi inteligencia y mi crítica moral del sistema que me esclavizó, pruebas que no somos los inocentes infantiles o brutos salvajes que tu sociedad reclama. Demuestras que somos completamente humanos, capaces de pensamiento sofisticado y acción estratégica. Esa prueba puede ser más peligrosa para la esclavitud que cualquier violencia que pudiera cometer. El confronto terminó allí. Beatrice tomó custodia de la confesión de Rachel. Rachel permaneció en la finca Duvalier, su futuro incierto. Beatrice regresó a Luisiana con la confesión y comenzó el proceso de llevarla a atención oficial. La legislatura de Luisiana creó nuevos estatutos en 1858, abordando crímenes por personas esclavizadas, involucrando manipulación psicológica. Pero estas leyes eran vagas, difíciles de enforzar e ineficaces en última instancia. Admitían el problema que Rachel representaba sin resolverlo, porque la contradicción fundamental permanecía. Admitir que personas esclavizadas podían cometer crímenes sofisticados requería reconocer su inteligencia y agencia, lo que socavaba la base ideológica entera de la esclavitud. Rachel misma desapareció de los registros históricos después de 1858. Ya sea que permaneció con Celeste, fue vendida de nuevo, escapó a libertad o murió. Ninguno puede determinarse de documentos disponibles. Se desvaneció en el anonimato de la población esclavizada, su destino específico desconocido, pero su impacto perdurando. Para las familias que Rachel destruyó, ninguna resolución legal podía reparar el daño. Elias Harlan nunca se recuperó de su colapso y murió en 1860. Amelia fue eventualmente localizada en Ohio en 1859, viviendo bajo nombre asumido y rehusando regresar a Luisiana. Clara Beaumont se rematrimonió en 1861 e intentó reconstruir su vida lejos del condado de St. Tammany. Beatrice Duval nunca se casó.
dedicó los años restantes a gestionar lo que quedaba de la finca y a una obsesión privada con documentar lo que Rachel había hecho. En 1875, después de que la guerra terminara la esclavitud, Beatrice escribió en su diario: «He pasado 18 años intentando comprender a esa mujer. Ahora entiendo sus métodos y su motivación. Lo que no puedo reconciliar es que me encuentro casi admirándola incluso mientras la odio por lo que le hizo a mi familia. Era un enemigo de gran inteligencia y determinación, y ganó nuestra guerra completamente». Beatrice murió en 1883, dejando cajas de documentos relacionados con el caso de Rachel. Estos papeles fueron eventualmente donados al Departamento de Archivos de Luisiana, donde permanecieron en gran parte sin estudiar hasta la década de 1960. La confesión misma fue brevemente accesible a investigadores en los 1970 antes de ser restringida de nuevo. Eruditos que la examinaron la describieron como una de las cuentas en primera persona más sofisticadas de resistencia esclava jamás escrita. Un pasaje de la confesión de Rachel aparece repetidamente en obras históricas. Su explicación de por qué eligió manipulación psicológica en lugar de violencia física. Podría haber matado dueños individuales con veneno o en su sueño. Muchas personas esclavizadas lo han hecho y sido capturadas y ejecutadas, pero asesinatos individuales no cambian nada. Son reemplazados por nuevos dueños y el sistema continúa. Elegí en cambio destruir familias completamente y visiblemente, para demostrar que la inteligencia es un arma más poderosa que la violencia, y para probar que la gente que la sociedad blanca considera propiedad es capaz de resistencia sofisticada que sus leyes no pueden abordar. Quería que temieran nuestras mentes más que nuestras manos, porque pueden encadenar manos, pero no pueden encadenar el pensamiento. Este misterio nos muestra que la inteligencia y la determinación pueden ser armas tan poderosas como cualquier violencia, pero también revela el terrible costo humano de sistemas que niegan a la gente su humanidad básica. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Rachel fueron resistencia justificada o destrucción inexcusable? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más capítulos ocultos de la historia de Estados Unidos como este, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ama misterios que desafían nuestra comprensión del pasado. Te veo en el próximo video.